Listo. Muy buenas tardes, estimados barristas, abogados y público en general del Estado de Nuevo León y de cualquier parte de la República que amablemente nos acompañan. Sean ustedes muy bienvenidos a este evento, magno evento que tenemos el día de hoy con un invitado, la verdad, muy distinguido, nuestro ciudadano secretario de Finanzas y Tesorero del Estado de Nuevo León, Carlos Garza, quien amablemente ha aceptado la invitación que le hemos extendido a través de Marcelo González para que nos acompañe el día de hoy a darnos su perspectiva y una especie de estado de las finanzas en nuestro querido Nuevo León y cómo lo ve él, de cómo lo recibió y cómo en los próximos meses que está terminando la administración del ciudadano gobernador Jaime Rodríguez estará comportándose este importante rubro económico de nuestro estado y de nuestro país. Sin más, le voy a ceder los micrófonos a Marcelo González, quien va a conducir este evento, y aquí estaremos al pendiente apoyando cualquier cosa que se requiera. Muchas gracias por su presencia y su acompañamiento, y aquí estamos. Muchas gracias. Adelante, Marcelo, por favor. Gracias, licenciado Juan. Buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto presentar a una persona que yo en lo personal aprecio mucho, admiro mucho, valoro mucho su trabajo. Es el tesorero Carlos Garza. Carlos, bienvenido. Hoy nos va a dar una charla que se llama Las Finanzas Públicas de Nuevo León, 6 años después. Me da mucho gusto ver aquí entre los participantes a caras conocidas, el abogado joven Luis Gutiérrez, a Gabriel Deschamps, a Armando Robles y muchos otros abogados y abogadas que nos están acompañando el día de hoy. Carlos, bienvenido. ¿Tienes tu presentación lista sí. Y todo? Perfecto. Ahí está. Ahí se Adelante, veía, ¿verdad? Carlos. Así se ve, ya se ve todo. Adelante, tienes puerto libre y comenzamos. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Juan, Marcelo, por esta oportunidad de poder platicar con la barra. La verdad es que lo hemos estado haciendo, como les mencionaba hace ratito, recurrentemente, permanentemente. Creo que es un ejercicio natural, debería de verse como un ejercicio natural el que los funcionarios públicos estemos platicando con los distintos gremios, asociaciones, de las cosas que nos interesan como comunidad, y en este caso específico es el tema de las finanzas. De nueva cuenta, gracias por la invitación y déjenme les voy platicando un poco. Es una presentación larga, pero creo que la van a sentir corta desde el punto de vista de cómo la vamos a ir presentando. Esto fue lo que recibimos en el 2015 y no es con el ánimo de, digamos, de tratar de hacer un ejercicio sumamente contrastante, o sea, simplemente es una realidad, o sea, y creo que hay que ponerlo en la perspectiva correcta. No es el ánimo de culpar o decir estaba mal, ahora están mejor las cosas, etcétera, etcétera. No, es simplemente un ejercicio de corte, de cómo arrancas, que también va a ser parte de ese ejercicio que se tendrá que hacer ahora con este corte que vamos a tener nosotros con el nuevo gobierno. Sin duda, si ustedes ven todos estos círculos, había muchos problemas: déficit, gasto ineficiente, baja inversión, un problema grave con los pagos a proveedores, a la universidad, mala planeación, subsidios mal enfocados, etcétera, etcétera. Poca transparencia también en este tema que tiene que ver con la parte fiscal y financiera. Así estábamos en octubre del 2015, recuerdo claramente, digamos, las complicaciones y un poco el caos administrativo y financiero con el que estábamos operando. Pero inmediatamente después, en las próximas semanas, meses, pues se dan otros fenómenos que de una u otra forma afectaron inmediatamente a las finanzas del Estado y que siguen afectando o presionando las finanzas del Estado. La eliminación de la tenencia, un ingreso muy importante para Nuevo León. En aquel entonces la perspectiva económica traía muchas complicaciones, sigue trayendo todavía. El crecimiento poblacional, más tarde voy a hacer
referencia a este tema. Las tasas de interés en aquel entonces empezaron a crecer mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta lámina creo que refleja mucho el sentir, digamos que esta pudiese ser la conclusión de todo, pues pudiese ser la última lámina. Y sí, en el 2015, sin crisis sanitaria ni económica, se estaba en crisis financiera pública, aclaro. Las finanzas públicas del Estado en el 2015 estaban mal, sin crisis sanitaria ni crisis económica. Ahora, en el 2021, con crisis sanitaria, con crisis económica y con un centralismo excesivo, estamos bien. Para mí ese es el adjetivo correcto, bien. Yo no le pondría excelente, mal, muy bien, no, bien. Pero claro que si no hubiéramos tenido crisis, ni pandemia, hubiéramos terminado mucho mejor. Y yo creo que eso hay que resaltarlo. Y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que demuestra, digamos, este adjetivo de poder estar bien. O sea, ¿qué nos lleva a poder decir eso, no? Yo creo que lo primero que se necesitó, y eso hay que resaltarlo, y no es y lo he dicho en muchos foros y lo sigo diciendo en muchos eventos, pláticas, no es un tema, digamos, de difusión o defensa del Bronco. Pero sí tengo que hacer énfasis en que si no hay voluntad política del gobernador para que las cosas cambien, al menos en el tema financiero, difícilmente se va a lograr. Eso es lo primero, es la herramienta básica. Y creo que eso se logró. Y les voy a explicar por qué. Porque no es fácil, digamos, para un gobernante tener que digamos, tomar esta decisión. Porque, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? ¿Y por qué tiene que haber voluntad política? Porque hay que bajarle al gasto. Y el sentido común de las cosas para todo agente económico y más para un gobierno, pues no es lógico bajarle al gasto, porque pues entre más gasto tenga, más poder tengo, y si tengo más poder, tengo más gasto, y así me voy, ¿no? Entonces no es fácil bajarle al gasto, la verdad, y ahorita les voy a mostrar todo lo que hicimos en bajar el gasto. Aumentar los ingresos, pues sí, la verdad, tiene que haber voluntad política para ser más eficiente, más transparente, para auditar mejor, para, en algunos casos, poner impuestos. No fueron los impuestos, digamos, se crearon algunos, sobre todo en el tema de casinos, ¿no? Y reestructuramos la deuda. Entonces, creo que sí era importantísimo tener hasta cierto punto la voluntad política para poder avanzar en este tema, ¿no? ¿Qué hicimos en materia de egresos? Pues miren, esta tabla resumen son todos los planes de ahorro que implementamos durante la administración. ¿Es una locura? Sí, sí es una locura. ¿Le bajamos mucho al gasto? Sí, sí le bajamos mucho al gasto. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, siempre y cuando no merme la capacidad operativa del gobierno. Y ustedes van a ver al rato algunas láminas, el gasto en servicios personales, operativo. Ahí está nada más el área de comunicación social. Solo el área de comunicación social nos arrojó ahorros por más de 1,000 millones de pesos. Las transferencias a los organismos paraestatales, todas estas OPDs que tenemos, han generado casi 4,000 millones de pesos de ahorros. Y hemos ido haciendo cada vez más eficientes en eso. En el 2015, cuando llegamos, arrancamos con un plan que empezó en el 2016 muy agresivo, fue de los más fuertes hasta el 2021, cuando tuvimos que ajustar el gasto por el tema de la pandemia. Si no hacíamos eso en el 2021, el desbalance fiscal se hubiera hecho mucho más agudo. Aquí está la lámina que la dice el IMCO, no la digo yo, es lo que gasta Nuevo León en materia de comunicación social. Esta lámina la he presentado en muchos foros, a lo mejor algunos de ustedes ya las vieron, pero sí es evidente que gastamos poco en comunicación social. Y la pregunta es, bueno, ¿y la gente está desinformada? Pues yo no creo, honestamente. Creo que la sociedad, ahora con tanto medio, está informada de lo que debe de estar informada desde el punto de vista de lo que hace el gobierno. Y esa es la parte importante. Sí, a lo mejor ahorita el gasto se nos dispara un poquito, cualquier cosa, evidentemente, porque cada vez estamos comunicando más el tema sanitario. Y para eso es la comunicación social. Precisamente, ese es el rol de la comunicación social. Es la misma lámina, pero actualizada también con datos del INCO
en términos de cuánto se gasta por habitante, y gastamos muy poco, estamos a niveles de estados que gastan prácticamente nada, ¿no? Este es el presupuesto estatal visto en dos tiempos, el 2015 y en el 2021. Evidentemente, el componente de inversión o gasto más importante lo tenemos por el lado de educación. Siempre Nuevo León ha sido un alto ejecutor de gasto educativo, y yo creo que eso explica mucho, tal vez, históricamente, el por qué Nuevo León tiene más desarrollo. Digo, a lo mejor es una hipótesis así muy echada al aire, pero creo que sí tiene lógica el que Nuevo León sea un estado que ejecuta mucho gasto educativo de su presupuesto estatal. Y lo hemos mantenido, ha estado rondando entre 36, 37, 35, ya ha estado el presupuesto educativo. El presupuesto, el azulito que ustedes ven ahí, es en los municipios. Y lo pongo así porque los municipios no han perdido su capacidad de gasto. Es decir, las transferencias que les damos no se han visto mermadas, a pesar de que nosotros hemos tenido que hacer ajustes a nuestro gasto, a pesar de que ciertos ingresos que se transferían a los municipios, como la tenencia, se eliminaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y se explica claramente porque la composición política en el Congreso establece que para que podamos nosotros avanzar con autorizaciones presupuestales, decretos de leyes de egresos, de ley de ingresos, pues evidentemente implica y ha implicado para este gobierno ir cediendo en algunos recursos para los municipios, de lo cual no estamos diciendo que sea malo, simplemente es que el ente municipal, desde la óptica de las transferencias del Estado, no se ha visto mermado, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Y luego viene la parte así como entre naranja, en el 2015 en seguridad se erogaba el 9%, es decir, le metíamos el 9% del presupuesto a la seguridad. A pesar de los ajustes al gasto, ahora le ponemos el 12%. Y hay años en donde hemos gastado el 14%, lo cual refleja que evidentemente sabíamos lo que queríamos hacer. Es decir, siempre pusimos como prioridad la seguridad, y ha estado como prioridad la seguridad. Esa es una prioridad permanente. Habrá algunas prioridades de coyuntura, pero hay unas que son permanentes. La seguridad no puede verse mermada porque de una u otra forma, me refiero presupuestalmente, porque de una u otra forma afectaría la operatividad del Estado. Y luego viene, después, si nos vamos al 2015, viene un 9%. Esa es la burocracia. Es decir, es el gasto gubernamental distinto a seguridad, salud y educación. Pero en el 2021 ya pesa el 6% y llegó a pesar el 5%. Es decir, cada vez pesamos menos la operatividad del gobierno. Entonces, creo que esto refleja un poco hacia dónde hemos querido nosotros aumentar el presupuesto. Lo mismo pasa con salud, y creo que lo hicimos correctamente, y ahora está pesando más, evidentemente, por la pandemia, ¿no? Este es un dato muy interesante porque miren ustedes nada más cómo en la parte derecha de esta lámina, los servicios personales de servidores públicos, se refiere a todo aquel que no es propiamente, no es seguridad, no es salud ni educación. Esa es la burocracia. Esto está en términos nominales, es decir, en términos reales esto debería ser prácticamente negativo, es decir, el crecimiento año con año sería negativo si le ponemos ahí, ese 14.8 de tasa de crecimiento sería negativo, y descontándole la inflación. No hemos crecido, la verdad, la burocracia se ha mantenido, pero por el lado de los poderes y organismos autónomos sí ha habido un crecimiento importante. Y cuando hablo de poderes y organismos autónomos, pues está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tenemos la COTAE, la Comisión Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es queja, es simplemente un reflejo de cómo se ha, hasta cierto punto, distribuido en estos últimos años el presupuesto del Estado, que al final del día, pues, abastece tanto al Ejecutivo como a los poderes y organismos autónomos. Este es el gasto operativo del Ejecutivo, es decir, todo lo que gastamos en servicios personales, materiales, servicios generales del gobierno central. Y si se fijan, para este año vamos a operar con menos. Y creo que eso es un buen, digamos, una buena base para lo que viene en términos de la capacidad que tiene el gobierno para bajarle el gasto. Este es el gobierno.
Yo no veo esa lámina, si yo la pongo en los poderes y organismos, no se va a ver igual. Sin duda no, se va a ver positiva. Y bueno, no es queja, simplemente es una realidad, es un hecho. Ya, ustedes, cada quien juzgue lo que quiera, al final del día es una realidad. El Ejecutivo sí baja, los poderes y organismos no bajan. ¿Habría que hacerlo? No lo sé. En seguridad pública, esto ya incluyendo tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, pues sí hemos crecido el presupuesto del 2015 al 2021. Insisto, no es solo la Secretaría de Seguridad Pública, es incluir la parte, es todo el rubro de seguridad, incluyendo obviamente a el Poder Judicial como parte de este programa, digamos, de seguridad pública, y a la Fiscalía. Hay un crecimiento sumamente importante, ¿no? En salud, pues sin duda hemos crecido, yo creo que eso está muy claro. Nosotros traíamos un plan muy claro de terminar el hospital de Sabinas, el hospital de Montemorelos, el hospital de Tierra y Libertad, el hospital de Juárez, y evidentemente, pues prácticamente hacer nuevo el hospital metropolitano. Y ahí sí le hemos invertido una lana. El hospital metropolitano tal vez sea el hospital más grande del país, del norte del país, que atiende población abierta, y eso creo que es importante destacar, lo que le hemos metido muchos más de 600 millones en dejarlo como un hospital sumamente operable. No jalaban los elevadores, no jalaba los climas. Ahora es un hospital con una tecnología y con una infraestructura sumamente robusta. No nada más eso, ya en estas próximas semanas inauguramos un verdadero hospital psiquiátrico para las dimensiones de una ciudad y un estado como Nuevo León, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nada más para que nos demos una idea en términos de cómo están los presupuestos. Si yo les tomo esta foto del presupuesto de salud en el 2015, y digamos que ustedes lo que ven en esta lámina, arriba ven la parte que aporta el gobierno estatal y abajo la parte del gobierno federal. De estos 8,400 millones, yo les puedo decir que ahorita aportamos nosotros como el 40 y tantos % y el gobierno federal el restante. Esa foto no era igual. Esa foto en el 2015 era diferente. Digamos que era como un 70-30 o un 65-35. Es decir, el gobierno federal aportaba mucho más. Ha dejado de aportar. Por ejemplo, ustedes ven ahí un concepto que se llama vacunas y cáncer. Pues ese lo pusimos nosotros ahí. Así como, digamos, recursos adicionales que antes pues absorbía el Seguro Popular, ahora los absorbemos nosotros. Y claro, no nos íbamos a esperar a que el gobierno federal asignara recursos para esto, porque de hecho nunca los asignó. Entonces, pues nosotros tuvimos que actuar, y evidentemente la actuación en términos de más recurso presupuestal para el sector salud ha propiciado que ahora estemos más equilibrados, más pegándole al 50-50. Similar en educación. Educación, me voy a adelantar esta lámina, son casi 38,000 millones de pesos. El gobierno federal pone 21,000 y pico, principalmente por lo que paga de la nómina de maestros federales y por la universidad, que son casi 6,000 millones de pesos. Pero nosotros ponemos una cantidad importantísima, casi 16,000 millones de pesos. Entonces, cuando hablamos de los grandes rubros, pues creo que ahí están los grandes rubros, principalmente en términos presupuestales, y evidentemente, todo en el debate del federalismo, pues parecería ser que no somos tan agraciados en la parte. Si viéramos a la universidad aisladamente, pues probablemente sí, porque nosotros ponemos como el 30% y el gobierno federal pone el 70%. ¿Verdad? Uno podrá decir, bueno, ahí, en esa discusión sí, pero cuando sumas ya los rubros de educación y los rubros de salud, la verdad es que nos vemos más al 50-50, 40 y tantos, 50 y tantos, y el país no está así. Hay estados en donde la educación es prácticamente cero, o un 2% o 3%, lo demás lo pone el gobierno federal, y la salud ni se diga. ¿Qué ha pasado con la inversión federal y con la inversión estatal? Evidentemente nosotros hemos tenido que ir fondeando la inversión a través de financiamiento, eso lo hemos dicho, lo hemos licitado, lo hemos comunicado a la comunidad. Digamos, la lámina muestra en la parte izquierda cómo se ha movido la inversión estatal.
está muy limitado porque por ley no podemos contratar financiamiento más allá de un 5% de nuestros ingresos de libre disposición. Eso dice la ley de disciplina financiera y al ratito me voy a meter a ese tema. Pero la inversión federal sin duda ha disminuido. Y no me refiero a la inversión federal que permanentemente en los medios de comunicación es debatible sobre que si la SCT va a hacer menos obras, que si Conagua va a hacer menos obras, que si el IMSS. No, esta es la inversión federal que coordinadamente a través de convenio ejerce el Estado con la Federación para ciertos programas del INSABI o etcétera, etcétera, ¿no? Importante mencionar que por el lado del gasto, cuando llegamos nosotros, pues no había un seguro de desastres. Y pues un seguro, pues desde la óptica, digamos, de riesgo, pues cuesta una cantidad importante. Nos está costando 235 millones de pesos prácticamente en los últimos 4 años. Y uno dirá, pues bueno, ¿es relevante o no es relevante? Pues la verdad es que era relevante porque si no teníamos este seguro, el Fonden no funcionaba. Es decir, el Fonden no te da apoyo si no tenía el ente local un seguro de desastre. Era una obligación legal para poder acceder a estos recursos. Pero bueno, ahora está peor porque ahora ya, ¿qué haces? Ya no hay Fonden, entonces quito el seguro, pues está peor, porque si ya no hay Fonden y quitas el seguro, pues simplemente ante cualquier desastre, pues estarías totalmente descubierto, ¿no? Entonces creo que es importante destacarlo, son de esas cosas que te vas encontrando sobre la marcha y que pues evidentemente, pues sí da tentación de repente decir, ¿para qué pago 200 millones o 230 o 100, lo que cueste un seguro que está costando 235 cuando tengo otras necesidades? Pues es todo un debate, la verdad, lo que sí hemos logrado nosotros es poder tener este seguro. Ahora me voy al lado de los ingresos. Yo les decía que el tema del gasto es un tema complejo, sí, porque la tentación siempre será hacer que la burocracia sea más grande. Y si la burocracia es más grande, pues puedo contratar más personal. Y si puedo contratar más personal, pues tengo más gente. Y si tengo más gente, pues tengo más de todo, ¿no? Entonces, por eso yo decía que la voluntad política tiene que ser algo que debe de estar permanente en términos de querer hacerlo. Si no hay voluntad, no hay tesorero, así el más brillante, así el más preparado, que los hay en Nuevo León y que los ha habido en Nuevo León y que es evidentemente con una trayectoria muy, muy, muy profesional, pero que no han podido hasta cierto punto avanzar en el tema financiero porque simplemente en la cabeza no hay voluntad política de hacer lo que se tiene que hacer. Yo creo que este gobierno ha tenido esa peculiaridad de que hay voluntad política de tener que entrar a los temas como se le tiene que entrar. Y ahora pasamos al tema de ingresos. Pues bueno, miren, el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina sigue siendo el ingreso propio del Estado más importante. Ha crecido considerablemente, sencillamente ha crecido sin aumentar la tasa. La tasa sigue siendo la misma. Las empresas pagan el 3% sobre la nómina que tienen en sus empresas. Lo único que hemos hecho es, sí, ayuda a que haya más empleo, sin duda. Pero si se fijan, el año pasado no cerramos tan mal, a pesar de que tuvimos pandemia. 9,500 millones, claro, hubiéramos cerrado mejor. Ahorita lo van a ver. Pero lo que quiere decir esto es que sí, hay bastante más empleo en Nuevo León, pero también estamos recaudando más. ¿Cómo? Colaborando con el SAT. Ahorita es un poco más difícil y eso hay que reconocerlo, la colaboración con el SAT, pero hasta hace unos año y medio, 2 años, el trabajo con el SAT fue de mucha más transparencia y orden en términos de colaboración para compartir bases de datos que permitían a nosotros fiscalizar mejor a los contribuyentes del impuesto sobre nómina. En el caso de juegos con apuestas y sorteos, pues la verdad, aspirábamos a que en el 2020 incluso pudiésemos llegar ya a los 1,000 millones de pesos recaudados por los 3 conceptos que están en la ley. Pero pues la verdad es que la pandemia obligó a que cerráramos estos establecimientos y pues difícilmente puedes recaudar. ¿Vamos mejorando? Sí, vamos mejorando, ahorita lo vamos a ver, pero evidentemente si nos comparamos con el 2015, pues no es nada. 2015, 35 millones de pesos. Eso es lo que se recaudaba. Por eso que hubo voluntad política, pues sí, tuvimos que entrarle a negociar con los casinos. Tuvimos que entrarle a negociar con el Congreso para crear nuevos impuestos. A eso me refiero, de la voluntad política de hacer las cosas a cierto punto de una forma, pues, correcta, ¿no? El fondo ISR, bueno, este es un recurso que deriva de, digamos, un acuerdo fiscal que existe para estados y municipios en donde
si tú pagas correctamente tu impuesto sobre la renta de tus trabajadores, pues ese recurso lo puedes, digamos, recibir de regreso, ¿no? Es decir, te lo retornan, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros no se pagaba correctamente los impuestos. Hicimos todo un trabajo inmediatamente. Ustedes pueden ver el brinco entre el 2015 y el 2016 para empezar a pagar, porque era evidente que si pagabas, te lo regresaban, pero se estaban pagando impuestos, pero se estaban pagando mal y por lo tanto, como se pagaban mal, no te los regresaban. Entonces, había mucho dinero ahí en la mesa desperdiciado. Entonces, creo que eso se hizo un muy buen trabajo por el área de ingresos y hay que reconocerlo. Con poca gente, logramos ya mejorar esta recaudación, simplemente yendo al corriente, creo que es lo más importante. Hospedaje, ese sí, subimos la tasa, pero es un impuesto que no, estrictamente hablando, no le pega a los residentes en el estado, sino a los que vienen fuera y se hospedan aquí. Pero lo que hemos hecho es que le hemos dado más recursos a estos fideicomisos que tiene, al fideicomiso que tiene que ver con la promoción turística, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia? Esta lámina creo que es muy, muy buena porque cada barra abajo dice cierre, es decir, no es lo que habíamos proyectado en ley. Evidentemente, cada año quedábamos arriba de lo que habíamos proyectado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues nos llevábamos la sorpresa de que se pagaba más por los contribuyentes y porque estábamos haciendo cosas que de una u otra forma propiciaban que el contribuyente pudiese pagar de una forma mucho más ágil y porque estábamos fiscalizando más. Entonces, pero lo que muestra esta lámina es que si no hubiera habido COVID, imagínense que no hubiera habido COVID, para el 2021 estaríamos prácticamente casi en 60,000 millones de ingresos de libre disposición. Es decir, con una tasa de 10 puntos, no, perdón, o sea, si hubiéramos seguido esa tasa de crecimiento promedio anual de 9.5, eso es lo que nos hubiera arrojado. La realidad es que no. La realidad es que de 55,000 millones que hubiéramos recaudado en el año 2020, pues nos bajamos a 49,000. Y de 59,000 para el 2021 a 53,000. Lo que muestra esto, o lo que quiero explicar, es que la trayectoria era una trayectoria sumamente positiva. Esperemos que se retome y que le dé flexibilidad también financiera al próximo gobierno. ¿Dónde está Nuevo León? Esto lo dice el INDETEC, que es un instituto que capacita a estados y municipios, es un instituto público que está en Guadalajara, que capacita a estados y municipios en materia de finanzas públicas. Bueno, lo que dice el INDETEC es que somos prácticamente el estado que tiene más eficiencia recaudatoria y todavía hay un espacio por lo que se puede ver ahí en esta lámina, ¿no? Este es un estudio reciente del primer trimestre del 2021. Así vamos a junio, es decir, estamos a día 14, hace 30 días, hace 14 días cerramos el mes y lo que nos dice esta lámina es que vamos bien, es decir, este año pinta mejor. Si se van a la última línea donde dice total de ingresos propios más participaciones, van a ver algunos conceptos y lo que dice es que si comparamos enero-julio del 2021 con el del año pasado, vamos 15% arriba. Pero si comparamos enero-julio del 2021 con lo que habíamos programado en ley, vamos 11% arriba. ¿Van bien los ingresos? Sin duda, por varios factores. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Vean nada más el impuesto sobre nómina. Creo que eso hay que destacarlo. Creo que qué bueno que hay empresas que no han tenido que cerrar, que han hecho muchos ajustes y malabares para poder seguir operando y que mantienen obviamente su nómina y que por lo tanto mantienen la contribución que tienen que pagar al gobierno del estado. El impuesto sobre nómina trae un crecimiento con respecto a lo programado del casi el 5%, pero con respecto al año pasado de casi el 10%. Y a esto me refería, la población nos ha ayudado, es decir, no me voy a meter a mucho detalle, es un tema más técnico de las fórmulas, de cómo nos pagan los recursos el gobierno federal en términos de participaciones, que es un tema de debate y que ha sido debatido, pero evidentemente ahorita Nuevo León se está beneficiando de los últimos datos actualizados por el INEGI, tanto en el censo como en la encuesta de empleo. Y bueno, eso ayuda a que Nuevo León tenga un componente o coeficiente mayor dentro de los principales fondos del ramo 28, que son las participaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Esto es cómo se mueve la población. Evidentemente, entre
cada uno de estos datos que utiliza Hacienda como información disponible del INEGI, pues Nuevo León ha ido mejorando y eso propicia que, por ejemplo, para todo el año tengamos un incremento proyectado en participaciones por el simple hecho de tener más población, porque Nuevo León, al rato vamos a ver unas láminas, está creciendo muy aceleradamente en la población. Las fórmulas traen un apartado de población que digamos, cada indicador pondera por población, entonces eso generará un poquito más de 1,300 millones de pesos anuales por este factor que no teníamos programados. Y aquí está, estos son los coeficientes, digamos que esto es con lo que nos paga Hacienda, mientras que en abril nos pagaban con 4.66, una vez que se actualiza toda la nueva información ya nos pagan con 4.93%, es decir, tenemos un pedacito más del pie y eso hace que tengamos 1,300 millones más. Deuda. Ya vimos un poco la parte del gasto, abordamos un poco la parte de los ingresos, creo que en ambos lados hemos visto, pues sin duda, amplias mejoras. Déjenme les platico un poco qué hicimos y qué logramos en deuda. Primero un contexto, antes de perdernos en esta lámina. Cuando llegamos nosotros no había manera de contratar deuda, es decir, todo el 2016 no pudimos contratar deuda. ¿Por qué? Porque para poder contratar deuda, lo que tú tienes que poner como fuente de pago o garantía ante las instituciones bancarias es un activo, y el activo más importante que valoran los bancos son las participaciones federales. Pues las participaciones federales, cuando llegamos nosotras, el 100% de las participaciones estaban comprometidas. Es decir, lo que habían pedido antes de financiamiento, los gobiernos anteriores, sumaba ya 0% disponible, es decir, el 100% estaba comprometido, no había manera de poder contratar deuda. Lo que había que hacer era desmembrar ese 100%, quitarlo, sacarlo y empezar a contratar nuevos financiamientos con garantías o fuentes de pago más baratas. Es decir, si un banco te pedía que le pusieras por un crédito el 4% de tus participaciones, pues ponle el 2 o el 1.5 y empieza a liberar, ¿no? Hicimos todo ese trabajo que fue, sí, un poco titánico, complejo, muy legaloide, demasiado legaloide, diría yo, porque es fideicomiso, más fideicomiso, contratos, más contratos. Pero bueno, lo que logramos fue, por eso van a ver ustedes en las láminas que esto se refleja hasta el 2017, porque el 2016 nos la pasamos chambeando sin conseguir financiamiento. Hasta el 2017 logramos reestructurar los pasivos y ahí es donde se empieza a ver cómo empezamos a bajar las sobretasas. Las sobretasas que aplican a los créditos que tenemos los estados y municipios son TIE más algo. El TIE es una información pública, que eso tiene hasta cierto punto una determinación por el Banco de México, pero el más, es decir, el que está arriba, la sobretasa, pues es un tema que se acuerda con cada uno de los bancos en términos de las licitaciones. Es decir, sacas una licitación y pues tan transparente y claro, quien ofrezca la mejor tasa efectiva es la que va a ganar. Y si ven, en el 2017-18 logramos bajar del 2.2 al 0.70, es decir, la sobretasa que estamos pagando es mucho menos. Y esta lámina creo que es muy importante porque va a ser, digamos, lo que nos va a llevar a entender un poco mejor la siguiente lámina. Aquí hay 3 indicadores que son los que utiliza la Secretaría de Hacienda para lo que le llaman ellos el sistema de alertas. El sistema de alertas es una métrica que determina hasta cierto punto la capacidad legal, porque es legal, establecida, digamos, en la Ley de Disciplina Financiera que tiene un estado para solicitar financiamiento. Si estamos nosotros en amarillo, porque ahí se ve la banderita en amarillo, pues evidentemente la ley establece que podemos solicitar solo el 5% de los ingresos de libre disposición. Si estuviéramos en verde, en uno de los indicadores, ahí estamos en verde, pudiésemos pedir el 15%. Algún estado que esté en rojo, en algún momento hubo un estado que estuvo en rojo, no puede pedir prestado. Entonces, nosotros estamos en amarillo y estos son los 3 indicadores que hacen la ponderación para determinar ese amarillo. Pero el más visible es que es el primero es el primero que está en la lámina anterior de los 3 que hay. Es el más entendible, el más práctico. Claro, para las calificadoras los 3 son importantes, pero para la sociedad este es el más práctico y que se ha usado históricamente porque antes se usaba el saldo de tu deuda respecto a tus participaciones. Ahora no, ahora es
el saldo de tu deuda respecto a tus ingresos de libre disposición. Y lo que ustedes pueden ver aquí, tres tiempos. 2012, el saldo de la deuda respecto a los ingresos de libre disposición era casi 160%. En el 2015 era 140%. Nosotros hemos ido bajando este saldo de la deuda con respecto a nuestros ingresos de libre disposición y va ahorita en 114%. Evidentemente hay debate porque los medios correctamente publicitan y anuncian que el Estado contrata más financiamiento, sí, y tiene más deuda, sí, eso nunca lo vamos a negar. Pero la parte que no se aclara es que para entender bien el cociente, porque el cociente se integra del numerador, que es el saldo, y del denominador, que son los ingresos, hay que saber qué está pasando con el denominador. Y en este caso los ingresos han crecido más que la deuda. Eso es lo que quiere decir esta lámina. Y es el ejemplo típico de, pues, ¿qué problema hay si yo aumento mi saldo en mi tarjeta de crédito si en mi empresa me subieron el sueldo al doble? Pues ninguno, siempre y cuando el saldo de tu deuda no crezca al triple o al cuádruple, ¿verdad? Si crece a 20, 30, 40%, pues tu capacidad de pago va a ser mayor. En términos generales, es el tema más bien de sostenibilidad. Esta lámina es muy clara. Sí ha subido la deuda, pero nuestros ingresos han subido mucho más. Es más, en términos, digamos, porcentuales no la hemos subido, si lo queremos ver así, comparativamente hablando con lo que recibimos en su momento. Las sobretasas, pues ya se los expliqué, de 2.20 ahora estamos en 0.67, habla claramente de que tenemos menos pagos por la deuda. Las calificadoras, pues hemos tenido de todo, prácticamente todas nos han subido de cuando llegamos. Tuvimos una reciente baja hace algunas semanas y se explica principalmente por temas que tienen que ver con la metodología de esta calificadora en términos de lo que es propiamente el riesgo soberano, es decir, el riesgo país, no nada más Nuevo León, y evidentemente por la pandemia y las presiones de gasto que tiene el Estado de Nuevo León, pero no es algo que afecte considerablemente, digamos, la operatividad del Estado y el encarecimiento de algunos créditos. Nosotros no tenemos ningún problema, estamos sacando todas las... Lo más simple es, te baja una, quítala. Pues no, la verdad eso no es sano. Contratamos a todas nos auditan, todas nos revisan, todas dan sus puntos de vista y yo creo que eso es mucho más transparente porque aparte pues son enfoques a veces hasta diferentes, pero llegando a una misma conclusión, ¿no? Importante, cuando hablábamos de que se le ha apoyado más a los municipios desde el punto de vista de lo que se asigna presupuestalmente, porque sí lo hemos hecho, no ha caído la participación del presupuesto de egresos del Estado, la participación municipal se ha mantenido, ahí está. Es decir, siguen recibiendo proporcionalmente lo mismo. Pero no nada más eso, este gobierno ha sido un gobierno totalmente creyente del municipalismo y hemos trabajado mucho con los municipios. Y fuimos nosotros los que convencimos al Congreso y trabajamos con los alcaldes para conseguir una especie de aval, sin ser aval legal, sino más bien somos un respaldo en una licitación que se hizo de un crédito global municipal para que aquellos municipios que no tienen ni una calificación crediticia, nunca han contratado deuda, lo puedan hacer a través de este mecanismo y puedan financiar cosas que son importantes para la comunidad. Las sobretasas son muy buenas, ahí está la línea de crédito de 3,000 millones en distintos tiempos para que cada alcalde tomara la decisión de qué tiempo adquiría. Fueron pocos los municipios que adquirieron este financiamiento, ya sea para reestructurar la deuda que ya tenían o para conseguir nuevo financiamiento. Recuerdo el caso de Linares y creo que con eso, con estas tasas que son muy bajas, creo que hizo algo de alumbrado, lo cual creo que es muy correcto. Apodaca creo que reestructuró parte, Treviño no recuerdo qué proyecto haya hecho, pero bueno, ahí está la línea de crédito y va a seguir viva todavía para que los municipios puedan, hasta cierto punto, seguir atendiendo sus necesidades de infraestructura. Pensiones, creo que este es un gran tema, yo diría uno de los grandes temas que se abordaron y que tuvimos la voluntad política de entrarle, porque le entramos, hay que recordar, nosotros le entramos a negociar esto en el 2019. Cualquier gobernador hubiera dicho, faltan 2 años, ¿para qué te metes en esa bronca? Así de sencillo. Pues lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos y porque había la condición política de hacerlo y porque también los sindicatos tenían un poco el sentido de urgencia de corregir algo que evidentemente era muy distorsionante y sobre todo muy presionante. Déjenme les platico. Esta lámina, ¿qué nos dice? Este es, primero, un paso atrás. Nuevo León es de los pocos estados que tienen este esquema híbrido
del sistema de pensiones. Tenemos gente en el viejo régimen, el régimen prácticamente de contribución, es decir, tenemos gente en el viejo régimen y gente en el nuevo régimen. El nuevo régimen es de cuentas individuales, simplemente en el modelo de cuentas individuales, pues tú vas ahorrando lo que aportas conforme a la ley, más lo que aporta conforme a la ley tu patrón, y eso te va a dar el saldo en el año en que te jubiles. El viejo régimen era un régimen muy claro en donde te llevabas un X porcentaje de tu sueldo, tal cual. Estos dos regímenes de contribución definida o de pago definido, pues evidentemente pues son poco vistos. O sea, sí hay en otras partes del país, pero no hay casos como el de Nuevo León. Fue el primero en migrar a cuentas individuales allá a finales del 93, antes que incluso que el gobierno federal y antes que el sector privado. Esto se veía en los 90s como la panacea, es decir, ya, le ponemos cuentas individuales y se arregla todo. Creo que la reforma en aquel entonces fue buena, yo diría buena. Ayudó en dos cosas: a ir fondeando lo que deberíamos de ir fondeando en términos de que no haya un problema de inseguridad financiera, de que alguien vaya a pensar, no, pues es que mi lana se la están robando. No, ahí está en una cuenta individual, lo del patrón y lo tuyo. A darle más transparencia, pero en aquel entonces, pues no se valoró que lo que se estaba aportando no iba a alcanzar para que una persona en los años actuales, es decir, 1993 a 2020, cuando estábamos discutiendo la reforma, pues eran 27 años, ahorita ya son 28. Es decir, ya se está jubilando gente. Si no hubiéramos hecho nada, se estaba jubilando gente con pagos de 700 pesos mensuales. Claro, algunos de 3,000, pero en promedio de la masa que se jubilaba, había, recuerdo yo en el 2020, 60 trabajadores que en promedio se iban a llevar 2,000 pesos, 2,500, no sé, no más. Entonces, eso no era algo sostenible. Y aclaro, porque luego yo sé que hay mucha gente, pues es que los burócratas, cuando hablamos de trabajadores, ya les mostré, la gran mayoría son policías, son doctores, enfermeras, son maestros. La burocracia en sí, perdón ese término, es muy pequeña. Pero sí, también hay. Y también hay gente del Poder Judicial, y también hay gente del Congreso, y también hay gente de los organismos y de la Auditoría Superior, porque están en este modelo, están adscritos al ISSSTE-León, y el ISSSTE-León es la ley que de una u otra forma le da vida a nuestro sistema de pensiones. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Cambiar el sistema de forma tal que, pues ni modo, no había ciencia oculta. Lo que teníamos que hacer era, o trabajabas más como trabajador o le aportabas más. Entonces, se aumentaron las cuotas de aportaciones, es decir, el trabajador hasta el 2020 aportaba el 6 y el patrón el 6. Ahora el trabajador aporta el 9 y el patrón el 12. Entonces sumamos 21% de aportación entre ambos. Eso le da una viabilidad mucho más fuerte al sistema de pensiones, para que cada quien nos jubilemos mejor en nuestro proceso de jubilación, en nuestro año de jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Por cada punto porcentual que puso el trabajador, el patrón puso 2. Evidentemente, con todas las corridas actuariales que hicimos, con todo el ejercicio de los actuarios que hicimos, ese era el dato correcto que nos daba que nos pudiésemos llevar algo que llaman en todo ese tema actuarial y de pensiones y jubilaciones, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, que significa cuánto te llevas de tu último sueldo, más o menos, esa es un poco medio la traducción así simple para que la entendamos. Cuando antes de la reforma era como del 25-30%. Nadie puede vivir con eso. 25%. El estándar de la OCDE anda entre 55 y 60%. Nosotros lo pusimos en 55%, si mal no recuerdo. Entonces, a eso teníamos que aspirar. Con ese incremento del 6 al 9 del trabajador y del 6 al 12 del patrón, estamos mejorando. No nada más eso. Pusimos también una pensión mínima garantizada. Porque a pesar de que estamos subiendo del 12 al 21, es decir, 9 puntos porcentuales, va a haber gente que no se va a llevar más de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque no le va a dar su sueldo para llevarse más. Necesitaría trabajar 100 años o simplemente ganar 3 veces más. Eso no se puede.
pero ya adoptamos un poco el modelo que ya tiene el ISSSTE, ya tiene el IMSS en términos de esta pensión mínima garantizada y la pusimos. Entonces, el modelo financiero va a dar incluso para que le demos una pensión, si mal no recuerdo, de 6,000 pesos, mínima garantizada, a la persona que gane 4,000 cuando vaya y vea cuál es su saldo y le hagan esta renta vitalicia y le digan, oiga, usted se va a llevar 4,000 pesos, en automático entra la pensión mínima garantizada para que se lleve 6,000 y pico. No tengo el dato aquí exacto, pero por ahí va a andar. Entonces, creo que eso es algo muy, muy exitoso. Y otro gran éxito es que, evidentemente, si me regreso a esta lámina, toda esta parte azul, medio morada que ustedes ven, es lo que nos cuesta a los ciudadanos fondear al viejo régimen. Cuando digo a los ciudadanos, pues sí, pues es el presupuesto. Imagínense, ustedes están viendo ahí números de prácticamente en el 2020 de 5,500 millones, no, perdón, 5,000, sí, porque el pedacito amarillito es lo que ponen legalmente el patrón y legalmente el trabajador. Me refiero, es lo que corresponde de cuotas y aportaciones. Y lo otro lo subsidiaba, o sea, lo aporta, y es una obligación legal pues, que tenemos que cumplir. 6,000 millones hasta llegar a 6,600 por allá del 2025, no, 7,000 y pico en el 2026. Evidentemente eso año con año nos consumía 500 millones más, 500 millones más, 500 millones más. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues aplanar esa curva para que ya no nos consumiera más. Y lo que hicimos con la reforma es solicitar, digamos, un mecanismo de corto o mediano plazo, que es una especie de crédito, tampoco lo vamos a decir de otra forma, pero muy transparente. ¿Por qué transparente? Porque creo que esta lámina puede explicar mejor. Miren, a partir de ya, todo lo que estaba en los saldos que tenía el trabajador en las cuentas individuales, que está en una Afore, bueno, no es una Afore, lo administra una Afore como si fuera una Afore, pero es Afore Banorte, y ahí hay más de 21,000 millones de pesos. Eso no se iba a tocar, y no se está tocando. Lo que acordamos con el Congreso y con los sindicatos es que una vez que se haga la ley, y que salió el 1 de agosto, las nuevas aportaciones, tanto del patrón como del trabajador, las vamos a poder utilizar el Ejecutivo momentáneamente para aplanar esta curva, para que no se nos vaya hasta arriba. Y es esta nueva versión de esta lámina que se vería más o menos así. Entonces ya no nos presiona tanto. Y estos son los ahorros que nos vamos a llevar. Entonces, digamos, financieramente, eso es mucho más sano, incluso que andar pidiendo prestado a una institución bancaria, que aparte, legalmente, hablando de legalidad, no se puede, porque nosotros no podemos pedir financiamiento para gasto corriente. Entonces, la única solución fue esa. Creo que con esto arreglamos dos problemas serios, que es un problema social con bajas pensiones que iban a tener nuestros policías, nuestros maestros, nuestros médicos, etcétera, etcétera. Pero no nada más eso. Le ayudamos al gobierno a que pueda hasta cierto punto avanzar en estos próximos 6, 7 años de una forma menos complicada y ya va a venir la parte baja va a empezar la curva a cambiar y eso va a permitir hasta cierto punto ir pagando menos. Y al trabajador pues se le va a pagar con un premio eso que aportó momentáneamente. Creo que eso es una gran solución. Políticamente se vio bien y financieramente se ha visto muy bien también por parte de las calificadoras. Aquí están los saldos que tenemos cuando llegamos en el sistema de cuentas individuales había un poco más de 10,000 millones, ahorita hay más de 23,000, y en el portafolio patrimonial, que son otros seguros que tenemos para la operación de ISSSTE León, tenemos más de 7,000 millones. Si sumamos el gasto, el ingreso y la reestructuración de la deuda, nos vamos al balance financiero. Ustedes van a ver este balance financiero, este es un balance hecho con la metodología del Banco Mundial, por eso le ponemos base BM, Banco Mundial. Cuando llegamos, empezamos a trabajar con el Banco Mundial y viendo un poco el modelo que utilizan ellos para términos de fortalecimiento de las finanzas a nivel subnacional. Y pues bueno, pongo esta lámina porque lo que arrojaba la lámina de ellos es que el balance financiero del Estado de Nuevo León no se corregía sino hasta el 2026, para que se den una idea. Afortunadamente eso no se sucedió. Este es el verdadero balance financiero del Estado de Nuevo León. Eso decía el Banco Mundial en un escenario base. Si recibimos 6,000 millones de déficit, inmediatamente bajamos esto a 2,100. Ustedes van a ver estas barras que tienen gris, pero luego una parte como medio sombreada en blanco.
Eso significa, si no hubiéramos hecho los ajustes que les mostré al principio y la mejora en los ingresos, nuestros déficits fueran creciendo permanentemente. Eso es lo que significa. A pesar de los pesares, a pesar de la eliminación de la tenencia, a pesar de presiones de gasto, a pesar de la pandemia, nuestro déficit va a terminar mucho menor. Y ahorita les voy a mostrar todavía más bajo de lo que habíamos proyectado. Insisto, si no hubiera habido pandemia, sin duda ya estaríamos en equilibrio en el 2020. Así habíamos arrancado. En febrero nosotros estábamos pensando que con esa dinámica, en febrero del 2020, le íbamos a dar la vuelta al déficit. Pero la verdad es que, pues, evidentemente, el 2020 fue un año sumamente complejo, que se explica por esto. ¿Por qué? Porque cayeron los ingresos, nada más casinos, participaciones federales, el ingreso sobre nómina no fue lo que esperábamos, la parte vehicular tampoco, ampliaciones de gasto que tuvieron que hacer por COVID, pero no fue tanto el desbalance. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hablo de que ya tenemos una organización y una capacidad de ajuste mucho más formalizada en el Ejecutivo, porque pudimos bajarle al gasto. Y ni modo, pues ni modo, lo tuvimos que hacer. Lo apretamos fuerte y le bajamos prácticamente 2,000 millones. Lo demás se da porque la tasa de interés o porque la reforma del ISSSTELEON nos ahorra una lana. Pero el desbalance fue de 1,242 millones. Si seguimos viendo el balance financiero o el déficit proyectado, el año pasado pues prácticamente se desmejoró por el tema de la pandemia. Para este año 2021, fíjese, lo estamos contemplando, así lo presentamos al Congreso en 7,000 millones, mucho más desmejorado. ¿Por qué? Porque había más presiones de gasto y porque los ingresos no se veían que fueran a crecer. ¿Y cuáles son esas presiones de gasto? Pues nada más las elecciones. Entre un año y otro nos implicaba casi 800 millones más. Un año a otro. Es decir, en el 2019 habíamos proyectado 400 y pico de millones y para el 2020. Y en el 2021 había que proyectar 1,100 millones de pesos. Entonces, 750, 800 millones de pesos más. Así se veía el déficit. Si ven las dos barras de la derecha, se veía así. No va a terminar así. Vean cómo va a terminar. Va a terminar un poco abajo de 3,000 millones. De 4,000 millones. Pero no nada más eso. Sí conseguimos algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda desde hace casi 2 años, que tiene que ver con un activo que tiene el Estado que se llama bono cupón cero, que vale 3,332 en la última barra de la derecha. Pues prácticamente quedaríamos en equilibrio. Entonces, el escenario se ve mejor. Este es un poco una lámina que muestra mucho más explicado. Déjenme enfoco en los puntos más importantes. No tiene ciencia. Arriba dice ingresos de libre disposición y luego todo el gasto operativo. Y luego vamos al balance. Cuando llegamos nosotros era negativo. Es decir, los ingresos no alcanzaban para operar. Yo lo digo y lo he dicho 20 veces, si lo aplicamos a una casa no alcanzaba ni para pagar la luz ni el agua. Así estaba el gobierno de Nuevo León. En el 2016 nos alcanzaba para pagar la luz, el agua y todo eso. Pero evidentemente si no te alcanzaba para pagar la luz, el agua y la operación de tu casa, pues definitivamente pensabas en construir un nuevo cuarto en tu casa. Sería ridículo. Entonces, al menos que consiguieras financiamiento que de una u otra forma te quitara un poquito de tu presupuesto, que eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. No hemos tenido capacidad para ampliar la casa, la estamos ampliando con financiamiento, evidentemente buen financiamiento. Pero inmediatamente corregimos en el 2016 el balance operativo, pero no nos alcanzaba para pagar los intereses. Por eso se volvía negativo. Ya en el 2019 nos alcanzó. Ya nos alcanzó para pagar intereses. En el 2020 nos iba a alcanzar para pagar intereses y sin duda para pagar algo de la inversión. Entonces, pero si nos vamos al 2021, ese es el segundo, digamos, el segundo mejor balance operativo que hemos tenido después de prácticamente el del 2019. Yo creo que eso es algo que hay que destacar, porque a pesar de los pesares, vamos a entregar prácticamente un balance mucho mejor. Si lo vemos en términos del 2022, yo creo que vamos a poder decir que estás disminuyendo en más de un 81% el déficit respecto al 2015. O sea, la proyección para el 2022 se ve mucho menor. Y aquí está, es la misma. ¿Cómo se ve el 2022? Es lo mismo. No me voy a detener aquí en estos. Pero si se fijan en el 2022,
la diferencia entre ingreso y egreso te va a dar 5,800, vas a poder pagar el servicio de la deuda, te va a quedar un poquito de lana para hacer algo de inversión con recursos y prácticamente estás dejando muy poquito en términos de balance financiero negativo. Creo que esto es algo muy destacable. En esto se traduce todo, ¿sabes? Digamos que estas son las láminas con las que permanentemente nos encerramos con las calificadoras y que discutimos información pública, difícil de estructurar, sí, porque hay que meterte la cuenta pública y no está así tan desglosada como lo hacemos nosotros, ¿no? Grandes cambios. Yo creo que es importante, además de la parte financiera básica, creo que hay cosas que tienen que ver ya en el deber ser de las cosas. Nosotros aquí en la tesorería vemos a la tesorería como un medio para que las cosas sucedan dentro del gobierno. Simplemente somos ese eje articulador que proporciona los recursos financieros para que las dependencias y organismos operen. Pero evidentemente somos copartícipes de que se logren mucho de estas cosas, sí, sobre todo en proyectos que tienen que ver con estructuras financieras y ese tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que corregimos y cosas que hicimos. Algunas cosas que corregimos, pues aquí están mezcladas, ¿no? Pues el penal del Topo Chico, sin duda lo corregimos, salió mucho más barato socialmente. Gastamos 1,100 millones de pesos entre ampliaciones al penal de Apodaca y el de Cadereyta, en lugar de tener que gastar 5,000 millones en el penal de Mina. Y 5,000 millones era el precio base. Ya se imaginarán ustedes en cuánto podía haber terminado. Pero corregimos el problema grave en términos de ingobernabilidad o las palabras que se utilicen para el tema de seguridad en los penales, ¿no? Vagones. Pues sí, evidentemente había habido 60, 70 vagones en 30 años. Nosotros compramos 50 en 6 años. Ahí están. Unos todavía no entran en circulación, pero están prácticamente la gran mayoría ahorita, ¿no? La red estatal de autopistas no había ampliado su red carretera en 30 años. Bueno, nomás un pedacito, el del aeropuerto, se hizo entre el 2002 y el 2003. Ese tramito. Pero bueno, nuestra red estatal de autopistas va muy avanzada. Ya vamos como 33 kilómetros, 32 kilómetros en el nuevo periférico que va a conectar Juárez con Montemorelos Allende o Montemorelos Allende con Juárez. Va muy avanzado ya y sigue en pie. Bueno, la parte hospitalaria sin duda, prepas militarizadas, la presa, tampoco no había presas desde 1994, agroparques, etcétera, etcétera. Grandes cambios también. Yo creo que sí es importante hablar de mejoras en los entes, digamos que eran deficitarios. Cimeprode era deficitario y se corrigió inmediatamente. Parque Fundidor era deficitario. Ahorita está batallando porque no tiene la operatividad que tenía antes, pero lo habíamos corregido y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La reforma del sistema de pensiones, el gobierno más ciudadano, yo creo que es una parte muy importante. En Nuevo León es ejemplo en términos de acceso a los ciudadanos, al menos en este gobierno. Yo trabajo muy de cerca con el Consejo Nuevo León, que es un instrumento sumamente valioso, que me ayuda a mí en la parte de planeación de finanzas públicas. Fue quien me ayudó en el tema de las pensiones. Conjuntamente contratamos a los actuarios para que hicieran todas las evaluaciones actuariales. Creo que eso es algo que hay que destacar. Ojalá y eso, por lo que veo, y así va a ser, va a seguir funcionando y eso creo que es muy importante. Eso es un gran valor que no hay que soltar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues todos somos ciudadanos, algunos momentáneamente estando en el ejercicio público, ¿no? Aquí no me voy a detener, se han hecho muchas obras, tanto en movilidad como en seguridad, como en salud, como en la parte social. En la salud yo me quedo sorprendido y la verdad me da mucho gusto porque yo veo la infraestructura que me ha tocado visitar desde el Hospital Metropolitano, que es algo que yo había tenido la fortuna de haber ido por allá del 2003, lo volví a ver ahora 18 años después, en el 2021, y digo, wow, sí es una cosa sumamente, muy cambiada. O sea, lo que le hemos metido es algo muy, muy cambiado. El psiquiátrico, lo fui a ver cuando lo estaban construyendo, va a quedar de primer mundo, como es algo que se merece en Nuevo León en términos de salud mental. El de Tierra y Libertades también ya lo echamos a andar, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de salud hemos invertido una cantidad importantísima. En educación también, las prepas militarizadas son algo interesante, nuevo, un modelo que han venido otros estados pues a entenderle. Y en la parte agropecuaria, eso es otro elemento poco conocido, poco difundido, pero que genera un gran valor social y económico en el sur del estado porque genera bastantes ingresos y creo que es sumamente autosustentable. Transparencia y orden, pues yo les diría, pues trabajamos ahora mucho más transparente,
Nuestro presupuesto está más alineado a los estándares que establece el INCO en términos de la variabilidad que puede haber de cuánto te ejerciste respecto a lo que te aprobaron. Estamos en los estándares de semáforo verde. En los indicadores que utiliza la misma Secretaría de Hacienda de Calidad de la Información, estamos mejorando. Ahora estamos en segundo lugar y la idea es poder estar en primer lugar. Es parte de lo que estamos nosotros trabajando. También en este tema de la transparencia y disponibilidad fiscal también cada vez estamos en mejores posiciones, etcétera, etcétera. Algunos retos, pues ya para terminar, son varios y creo que disminuir el déficit financiero, pues sí, esa sin duda es un gran reto. Garantizar la inversión. Para mí es el reto más importante porque la inversión de la casa a la que no le hemos podido invertir lo que hubiéramos querido invertirle, pues sigue siendo un reto. Hay retos en materia de movilidad, hay retos en materia de medio ambiente, hay retos en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Yo diría que la educación y la salud, en términos de infraestructura, no veo yo un gran reto. Creo que hay bastante infraestructura en ambos rubros, pero en otros más no. Entonces ahí hay un tema, ¿no? El tema de la población. Y vamos a ir metiéndonos un poco a estos temas rápidamente. Los retos inmediatos, por ejemplo, el bono del magisterio, el centralismo es un reto, cómo conseguir más recursos cuando no hemos recibido en los últimos años. Este es Nuevo León desde la perspectiva de varios criterios: cuánto representa del PIB del país, cuánto representa de la recaudación de impuestos federales y cuánto nos dan a nosotros. Pues evidentemente, desde la óptica que se le vea, puede haber claramente una interpretación de injusticia, si lo queremos ver así, ¿no? Pero bueno, es un tema que requiere incluso más análisis exclusivamente legal también para más allá de lo que es justo o no es justo, ¿no? No hemos recibido apoyos extraordinarios en el 2020 y 2021, entonces eso es un reto para el nuevo gobierno, para este que está saliendo y para el nuevo gobierno, porque pues si esa es la película, en nuestras proyecciones estamos proyectando cero, es decir, nosotros ya sabemos que no va a haber, pero bueno, ojalá y haya, y entonces cambia el panorama. Si hay 1,000 millones, Nuevo León cerraría mejor su año fiscal 2021. El bono, ya hay varios años en donde no nos han apoyado y eso, pues el año pasado nos dieron 0 pesos. Es otro tema, son casi 800 y pico millones de pesos, que si no los dan, pues evidentemente hacen más fácil el cierre del año para el gobierno. No son cosas que se gastan, esos son para acuerdos, digamos, sindicales que se tienen históricos con los maestros, ¿no? Creo que este es un tema bien importante y creo que con esto ya prácticamente estoy terminando. Población. Nuevo León es un caso de estudio. Yo estoy segurísimo que sí, porque esta es la variación absoluta, es decir, el números del censo del 2010 con respecto al primer trimestre del 2021, que es un dato que utiliza el INEGI. Y vean, es una locura, 1,316,000 habitantes más. Solo le gana el Estado de México, pero el Estado de México es sumamente más grande que nosotros. Nosotros tenemos más población absoluta que Jalisco en crecimiento. Somos la segunda área metropolitana después de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes lo ven en crecimiento porcentual, es una locura, 28%. Y vean los que crecen más en por ciento, claro, pero son estados chiquitos: Quintana Roo, Querétaro y Baja California Sur. No hay un estado como Nuevo León, por eso creo que es un caso sumamente interesante. ¿Por qué? Porque por el lado del sector privado es un bombón, si lo queremos ver así. Hay una gran demanda en servicios, en bienes, etcétera, etcétera, pero por el lado del servicio público es un gran reto, porque hay que proveer seguridad, salud, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es sumamente complicado. No crecen nuestros ingresos al ritmo que crece nuestra población, sin duda, jamás. No tenemos esas dinámicas. Y luego, bueno, esto es nada más reflejar el balance entre inmigrantes y emigrantes. Evidentemente viene más gente de la que emigra, es lo mismo. Y pues prácticamente ahí terminaría, pues un poquito larga, sí, pero creo que espero que no haya sido nada aburrida y pues a la orden. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho tu presentación, sin duda una presentación muy, muy didáctica, muy enriquecedora. Y tenemos, bueno, pasamos rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas y para ello veo entre el público que está mi profesor, Vidal Garza Cantú. ¿Nos escucha, doctor? Que quiere hacerte una pregunta, comentario, pregunta, Carlos, sobre el tema. Hola, doctor, buenas tardes. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y usted?
Bien, muchas gracias, Qué señor bueno, tesorero. doctor. Pues, además de saludarte y agradecerte la claridad con la que presentaste esta información, que creo que es pues muy valiosa para todos nosotros. Agradecerle también al coordinador de la asociación que nos invita el día de hoy, pero yo quería enfatizar algo que tú mencionaste ahorita. Creo que es el acompañamiento que has tenido en la tesorería con el Consejo Nuevo León y particularmente con la Comisión Fiscal. Los datos que nos mostraste ahorita, Carlos, en el fondo, pues se ve realmente que la caída en ingresos extraordinarios, pues fue todo el sexenio desaparecieron los ingresos extraordinarios y entonces eso tuvo que alimentar toda una estrategia para fortalecer los ingresos propios que Nuevo León ha tenido que hacer. Yo no me puedo imaginar otra entidad en el país que haya hecho el esfuerzo que se logró en Nuevo León precisamente para defender esto. Entonces yo felicitar los datos, felicitar al equipo de la tesorería por lo que hizo, pero también, pues a lo mejor preguntarte, dadas las condiciones en las que se está viviendo esto, de qué otra manera podríamos estar pues recuperando algo de este ingreso que tradicionalmente lo teníamos en Nuevo León y más allá de la discusión del pacto fiscal y demás, ¿qué otras fórmulas estás visualizando tú como tesorero pues para tener, digamos, un ingreso mucho más adecuado a las necesidades del Estado? Te mando un abrazo fuerte. Ando acá en la Ciudad de México, una disculpa que me conecté en tránsito. Saludos. Muchas gracias, Vidal. Pues mira, sí es todo un reto. Yo no veo claro el que a través de una discusión sobre el tema de federalismo, cambio de fórmulas, no veo las condiciones ahorita, honestamente, podamos conseguir más ingresos. Entonces, pues mira, yo creo que en el corto plazo, simple y sencillamente seguir siendo más estrictos con el gasto. Ya nos acostumbramos, creo que ya hay un andamiaje institucional que permite que el gobierno esté más esbelto. Entonces, lo primero que hay que hacer es no engolosinarnos queriéndolo hacer más obeso, ¿no? Porque eso sin duda va a propiciar que se nos desbalancee, ¿no? Pero por lado de los ingresos, pues mira, habrá que ver qué opciones hay. Yo creo que no hay que esconder las cosas. Al final del día, pues, ahorita no sé si hablaste como abogado o como economista, porque pues como tiene las dos profesiones, pues ya no sé cuál usas ahí, Vidal, pero con las dos. Pero la verdad es que tampoco hay que digamos, evidentemente cuando pedimos prestado, estamos trayendo, digamos, un recurso ahorita en el presente, pero que vamos a tener que pagar a través del tiempo y lo vamos a pagar los ciudadanos. Por eso, para nosotros es muy importante ese balance de ese saldo de la deuda respecto a tus ingresos de libre disposición. Pero tenemos que debatir. O sea, fíjate, el deber ser de las cosas, si nos vamos al deber ser de las cosas desde el punto de vista fiscal, primero deberíamos de definir el tamaño del gasto que quisiéramos y dónde quisiéramos meter más lana. Así debería de ser. Deberíamos de encerrarnos y decir, a ver, Congreso y Ejecutivo, ¿cuál es el tamaño de gasto que quieres? No, pues quiero gastar 200,000 millones de pesos. Ok. Y ahora sí definamos qué ingresos vamos a utilizar. Sería irrelevante la forma de discusión si es a través de un derecho nuevo, una contribución nueva, o si la sociedad decide que eso es lo que necesitamos, pues la verdad no tendría mucha discusión. Los márgenes a nivel subnacional son muy pocos, tú lo sabes, lo hemos discutido en la Comisión de Finanzas de ahí del Consejo. No hay muchos márgenes. Estamos tratando de hacer más eficiente lo nuestro. Nómina nos puede dar un poquito más, pero no da más. Es decir, eso es lo que colabora a la ciudadanía y qué bueno, es un reflejo de la solidaridad incluso en estos años complicados, pero no hay más contribuciones que digas tú, bueno, con esto podemos sacar muchas más cosas. Evidentemente hay retos, sí, como cuáles, pues el medio ambiente, la movilidad. Tendríamos que pensar qué hacemos ahí. O simplemente seguir con los nuevos ingresos y buscar mecanismos de inversión distintos, como verdaderos APPs bien estructurados y no los APPs que hasta ahorita lo hemos platicado y la sociedad lo sabe, nos han dejado un mal sabor de boca. La verdad, porque eso es la realidad. O sea, una línea 3 que fue tortuosa, cara, compleja,
metida a fuerza con calzador para tener que meter a alguien que operara la compra de los vagones por un modelo privado, pues no era la idea. No hay un ente que jale así en el país ni en el mundo. Pero bueno, medio se corrigió. Pero deja un mal sabor de boca. La misma Ecovía en su conceptualización. Deja un mal sabor de boca. No estoy diciendo que esté mal. La evidencia de que sí jalan, pues ahí están. Vete a la Ecovía de León. Pues tú andas por todo el país. La de Tijuana, la de Mexicali, la de Puebla, la de la Ciudad de México. Funcionan bien, bien estructuradas y muchas son APPs. Entonces, creo que si no nos va a alcanzar el ingreso, vamos a tener que ir buscando cómo le hacemos para que la casa crezca, cómo le hacemos para que esa inversión se fortalezca. Pues hay mecanismos. Yo sí creo Nuevo León tiene la capacidad económica y la demanda, pues ya vivimos más de 5 millones en el área metropolitana, seríamos capital en algunos países del mundo, sin duda. Entonces, ya hay capacidad para hacer cosas un poco más atrevidas desde el punto de vista de inversiones compartidas desde el público-privadas, y a lo mejor en algunas de esas probablemente va a tener que pagar el usuario. Pero bueno, de eso se trata. ¿Cómo hacemos que la sociedad pueda vivir mejor con las condiciones que tenemos, ¿no? Y nunca va a ser echado a saco roto el tema de la gestión gubernamental con el gobierno federal. Hemos insistido y vamos a seguir insistiendo. Este gobierno lo está haciendo y sé que el gobierno entrante lo va a hacer. Entonces, la verdad es que eso no hay que soltarlo, pero simultáneamente hay que abordar las otras pistas y los otros mecanismos. Carlos, yo te quisiera preguntar en todo lo que, agradecerte de nuevo la transparencia con la que compartiste toda esta información. Y en todos estos grandes rubros que comentaste, y lo tocaste ahí en una de tus láminas, lo de la presa Libertad. Decías, desde antes del cuchillo no se había hecho ninguna inversión de ese tipo en el estado. Pero ¿cómo ves tú el tema del agua? A mí ahorita que seas con la cantidad de población que se está incrementando, la necesidad de la industria y todo lo demás, y obviamente siendo un tema ambiental y de sustentabilidad, ¿qué ves tú como una posible solución para lo que viene? Digo, tú ya estás en esta última etapa ahí de tu gestión, pero ¿qué ves? Digo, yo me quedé ahí también, usted decía, del mal sabor de boca. Todos escuchamos en algún momento Monterrey 6 y fue muy cuestionado por todos los sectores, por todos los organismos, pero ahí se quedó. Algo así, tú lo ves, tú lo ves que se puede hacer algo. O sea, mira, gracias, Juan. Mira, yo creo que se hicieron ejercicios ciudadanos muy similar a lo que mencionábamos ahorita con Vidal en el tema del Consejo Nuevo León. Hay un fondo del agua que precisamente se preocupa por eso. Vidal conoce bien, él fue de los creadores de ese fondo. Y lo que buscaba era debatir. Yo lo que creo es que Monterrey 6 era muy costoso. En el costo-beneficio no era muy claro. Versus algunas alternativas mucho más económicas. Creo que la presa Libertad es sin duda algo que nos va a ayudar. No sé hasta cuándo. Sé que sí es algo que va a ayudar. Evidentemente mejora la capacidad que vamos a tener. Pero alrededor de la presa, y creo que eso es un tema muy importante, me refiero a además de la presa, hay una gran cantidad de iniciativas que son sumamente baratas o mucho más baratas, que ayudan hasta cierto punto a mejorar la capacidad que podemos tener. Sí hay un tema de presión de agua, no lo veo así como un riesgo, porque hay gente que piensa que hay un riesgo grave. Yo creo que, digamos, el organismo funciona bien, financieramente está bien, hay mucho más demanda, pero por otro lado yo lo veo al revés. Yo veo más empresas con interés de llegar a Nuevo León, y cuando uno lo ve desde la parte del sector privado, depende del tipo de giro de empresa, pero normalmente, independientemente de lo que sea, y sobre todo son transnacionales, uno de los criterios que utilizan, además de gobernabilidad y servicio de no sé qué y seguridad y no sé qué, el agua, el abasto de agua es bien importante. Entonces creo que eso también es un indicador de que las cosas no están tan mal. Si es un reto, habrá que ir pensando en algunas otras rutas. Eso ya está muy estudiado, creo que hay mucho análisis ahí de qué podemos hacer. Afortunadamente, el organismo de agua tiene su propia capacidad y su propio fondeo. Cuando ves la parte financiera de agua y drenaje, yo ni participo en el consejo, porque nosotros no le mandamos
un solo peso a agua y drenaje, y agua y drenaje no nos manda un solo peso a nosotros. Es un ente sumamente independiente, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí hay un consejo muy plural, y ese consejo hasta cierto punto tiene una planeación muy clara de lo que hay que hacer. Sí, es un reto, es un muy buen tema. Creo que en la escala del Monterrey 6 y de la presa, sin duda el costo-beneficio es mucho más lógico con la presa Libertad, sin duda. Yo sí creo que el proyecto de Monterrey 6 hubiera generado muchas más complicaciones y tal vez más desde el punto de vista legal, partiendo de la evidencia que vimos en otros proyectos con esa lógica de APPs. Creo que, pues bueno, habrá que ver qué otros proyectos se pueden fondear. Lo bueno de este proyecto es que la mitad lo está poniendo el gobierno federal. A pesar de lo que se dice que el gobierno federal no nos apoya, Nuevo León ha sido de los pocos estados que le ha metido lana. Ahí está la lana, ahí está. O sea, la mitad la puso, de los 5,000 y pico lo van a poner la mitad de ellos y nosotros la otra mitad a través del financiamiento que consiguió Agua y Drenaje. Entonces creo que eso ayuda a cuando menos tener un proyecto que le da abasto, no sé por cuántos años. Sin duda va a ser recurrente este tema y hay otros mecanismos más de cultura del agua, ahorro, captación de agua, en fin, ahí Vidal es más experto que yo, pero sin duda hay todo un plan que creo yo que sí está financieramente más solventado porque tiene su propia vida y eso creo que eso es bueno. Oye, y otra cosa, siguiendo con esta disciplina que obviamente has mostrado en la gestión, lo demuestras con esos números, con esos cambios, con esos contrastes de 2015 a la fecha. ¿Qué riesgos hay en la transición del nuevo gobierno que se pierda? Tú ahorita hablabas de tener cuidado con el gasto y demás, ¿no? Pero tú tienes alguna manera, de más aparte de la legislación que está obviamente, pero tú ¿cómo ves esa parte? O sea, ¿ves esos riesgos de se pueda disparar todo este buen trabajo que se ha hecho en estos años? Digo, es una pregunta difícil, digo, por el tema. Creo que sí hay interés de seguir con algo, con la disciplina. Creo que, mira, yo creo que pues depende con el enfoque que se quiera trabajar. Yo en lo personal, yo digo, a este gobierno, si lo vemos desde una óptica política o a este gobernador, pues prácticamente no le han faltado nada para sus proyectos, ¿eh? O sea, entonces creo que la forma de trabajar de nosotros con este gobernador, si lo queremos ver así, es nosotros desde la óptica financiera tenemos un cierto grado de autonomía. No somos autónomos, me refiero en las decisiones, ¿no? Para poder tener hasta cierto punto más margen de operación, pero al final del día vamos a garantizar que estén los recursos para lo que es importante. Y eso es lo que le preocupaba al gobernador. El gobernador quería hacer prepas militarizadas, las hizo. Quería hacer un hospital psiquiátrico, lo hizo. Quería arreglar el metropolitano, lo hizo. Quería arreglar el penal, lo hizo. Te puedo dar todas las cosas que siempre quiso, se le cumplieron desde el punto de vista financiero, bajándole al gasto, subiendo los ingresos. Entonces creo que si un gobernador llega y entiende que se le puede dar ese mismo abasto de recursos para sus proyectos, manteniendo el orden, pues yo diría que sería ilógico que lo desaprovechara, ¿no? Yo creo que esa es la parte que hay que poner sobre la mesa. Claro, si el problema es que un gobernador quiere hacer un edificio de 200 pisos, pues no va a haber presupuesto que alcance. Eso sí. Y pues bueno, pues vean los ejemplos. Bueno, ya mejor no digo nada porque luego no va a haber presupuesto que alcance. Entonces, pero este gobernador, yo lo siento satisfecho de que el 90 y tantos % de sus proyectos emblemáticos los ha cumplido y más, porque se pudieron haber atorado algunas otras cosas. La red estatal de autopistas no estaba en nuestro plan original, pero bueno, ese tiene su propio fondeo y sin pedir todavía financiamiento, vamos más del 60% avanzado en ese proyecto periférico que va a ser un gran proyecto de movilidad y de competitividad para el Estado. Muy bien hecho y sin deuda hasta ahorita. Entonces creo que eso es bueno también y también lo hizo. Entonces creo que yo creo que el diálogo debe ser diferente, ¿no? O sea, yo
yo en mi diálogo con el gobernador siempre le decía, déjanos operar, nosotros te vamos a conseguir los recursos. A pesar de los pesares, a pesar de que nos quitaron ingresos y a pesar de que, pues, al cabo no hay ningún diputado aquí en este chat, pero a pesar de lo complicado que es el Congreso, no, complicado evidentemente por lo político, porque no tenemos un partido político. Entonces, cuando no tienes una fuerza se complica. Y cuando no tienes mayoría, peor. Pero bueno, creo que ha habido diputados responsables y han entendido que pues, simplemente así se gobierna. Pero a pesar de todo eso, él ha tenido los recursos, porque pudieron haber bloqueado muchas cosas los diputados y no lo han hecho. Eso creo que eso también hay que considerarlo. ¿Qué nos cuesta? Sí, pues fondos a los municipios. ¿Quién se pelea con ayudar a los municipios? Pues nadie. Y más si es para obra. Pues, por eso el gobernador tiene una relación excelente con los alcaldes. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos privilegiado recursos para los municipios. Entonces, si te fijas, ya cuando le das la vuelta completa al círculo, creo que si nos vamos con ese mismo guión, si yo fuera, digamos, el gobernador, yo creo que tendría el incentivo a seguir con una lógica así. Si quiero algo mucho más agresivo, pues evidentemente habrá que hacer grandes cambios y sobre todo explorar ya las APPs. Yo creo que ya es momento, ya es momento. Sí traemos un problema del mal sabor de boca, que hay que quitárnoslo, empezando con cosas pequeñas para que vean que se puede hacer bien. Volver a hacer un BRT chiquito, pero bien estructurado, con un consorcio, digamos, privado bien organizado, repartiendo los riesgos también donde deben de estar, porque no se vale que hagas un proyecto público-privado y al final del día pague el gobierno. Pues no, espérame, cuando no jala, así no es. Compartimos riesgos, porque tiene que ser así, pero también subsidiamos lo que tienes que subsidiar. Entonces, creo que ya está, Nuevo León está ni mandado a hacer para eso, y creo que eso, pues, cualquier gobernador, digamos, desde que estaban en campaña lo había entendido. Ahora, con Samuel, creo que lo tiene muy claro, porque aparte él ha estudiado mucho este tema de las APPs. Gracias. Gracias, Carlos. Rápidamente tengo unos comentarios de los oyentes. Oscar Márquez dice, muchas felicidades al ciudadano tesorero por la titánica labor, un sexenio en materia de finanzas extraordinario. Tenemos una pregunta de Esther Herrera, una pregunta, bueno, a ver qué nos respondes, Carlos. Dice, buenas tardes, ¿cómo se siente el tesorero de ser uno de los que continuaría en el gobierno de Nuevo León pese al cambio de mandatario? Y si aceptaría el cargo y cuáles serán los proyectos para la tesorería en el corto plazo. Pues mira, yo le diría, bueno, Esther la conozco bien, permanentemente está en nuestros foros del Colegio de Economistas y nos atiende aquí en la tesorería. Pues mira, sin duda ha habido pláticas con el gobernador electo, le hemos estado pasando toda la información financiera, yo creo que eso es lo correcto, ha habido bastante buena comunicación con él y parte de su equipo, de distintos temas, no nada más del tema financiero, pero que yo he tenido que abordar. Sin duda sigue habiendo retos, ustedes los ven. La desgracia de un cambio de gobierno en octubre es que la parte fiscal no termina ahí, son los meses más complejos. Tienes que pagar el bono de los maestros, tienes que pagar el aguinaldo y es una monserga la negociación del presupuesto mientras estás negociando el presupuesto federal y el presupuesto local. Y son múltiples, digamos, hornillas que están prendidas. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente sí se puede dar esta posibilidad. Yo encantado. Si es así, yo no tendría ningún inconveniente. Al final del día, pues esto, cuando se tenga que dar, se tiene que dar. Mi intención es, independientemente de la decisión que tome el gobernador electo en su momento, pues nosotros les vamos a ayudar para que no batallen. Creo que eso es una gran ventaja. Nosotros sí batallamos mucho más, mucho más. Aquí no va a haber nada escondido. Es decir, si alguien distinto a un servidor se sienta aquí en la tesorería, no va a encontrar una novedad que puede quitarte días, horas, semanas de trabajo arreglando ese tema. Nosotros estamos trabajando bien en ese sentido y bueno, y si se dan las circunstancias, pues apoyaremos. Evidentemente no les tengo que decir a ustedes que este tema me fascina, me apasiona. Pues, creo que lo saben. Y ojalá, y si se puede, pues yo estaré dispuesto a seguir colaborando. No es un tema nada más mío. Yo debo reconocer que tengo un equipo muy profesional. Los que han podido convivir con ellos
lo conocen desde la parte legal, desde la parte de fiscalización, desde la parte de egresos, desde la parte financiera, es gente sumamente técnica, preparada, con vocación para esto. Entonces, pues son varios factores, pero yo creo que esperemos que sí se pueda ir alineando las cosas para ayudarle al nuevo gobierno. Esa debe ser la misión de todos. Hace rato hablaba Vidal del Consejo Nuevo León, esa debe ser la misión de todos. ¿Cómo le ayudamos al nuevo gobierno para que esta casa, como la describo yo, pues sí pueda tener más pisos y más mecanismos y más desarrollo, y no nada más estemos pagando nada más lo básico de lo básico, porque no puede el gobierno, yo no soy un creyente del que el gobierno deba ser muy obeso ni muy grande, no va por ahí, pero sí tiene que funcionar bien en las cosas básicas, porque si no, entonces, la sociedad sufre. Claro. Carlos, tengo el gusto de conocerte y sinceramente, no porque te tenga aquí enfrente, creo que eres un funcionario público fenomenal, has hecho un gran trabajo. Si te vas a dejar una gran chamba, vas a dejar una buena labor. Y si te quedas, vas a seguir con esa misma buena chamba y sería muy, muy bueno para Nuevo León, lo que decía el gobernador electo y también lo que decías tú. Comentarios finales. ¿Qué ves? ¿Qué vislumbras? Rápidamente, dinos ya las conclusiones de tu charla. Pues mira, en términos de utilizar algún adjetivo, yo creo que estamos mejor. Sin duda estamos bien. Sí, seguimos teniendo grandes retos. Yo creo que hay que enfocarnos como sociedad. Y eso es parte de lo que tenemos que abonar. Porque mira, fíjate, y me voy a cambiar un poco de tema para tratar de llegar a una reflexión de lo que pudiese ser una mejor sociedad trabajando juntos el gobierno y la sociedad en general. Los debates que hay ahorita, porque hay muchos temas, el transporte. Yo veo lo que se discute y creo que ahí, de entrada, no hay una apreciación clara. Y hay posturas distintas y que si la tarifa arregla esto y que si cambia la ruta y que si el precio de no sé qué y ahí tenemos que seguir apalancándonos en los verdaderos organismos que tenemos que nos ayuden a clarificar esas decisiones para tener un claro diagnóstico y qué solución le vamos a dar. Porque todo el mundo pues corre para su lado. Lo mismo está pasando con el tema de la parte educativa, sanitaria, ¿no? Hay grandes versiones, hay muchas versiones por el lado de que hay que regresar, hay que hacerlo así, y luego hay otras versiones que híbrido, y otras versiones que no, y luego los padres de familia, y luego los sindicatos de maestros. Creo que es lo mismo. O sea, a ver, no perdamos tiempo, pongámonos de acuerdo. Claro, ¿qué se requiere? Pues una sociedad civil organizada, que creo que en estos temas la tenemos a través del Consejo Nuevo León, que precisamente en el área educativa hay una persona que evidentemente va a estar en el nuevo gobierno, que es Marta Herrera, porque ella, no como secretaria de Educación, sino ella ve en el Consejo Nuevo León actualmente la parte educativa. Si eso, digamos, lo abordamos correctamente con el gobierno, yo creo que la sociedad hasta cierto punto se enriquece de mejores decisiones. Y luego ya lo digo ex post. Sí tuvimos mucho apoyo de la sociedad a través de este mecanismo y otros mecanismos que existen de comunicación entre el gobierno y la sociedad en el tema de la pandemia. En las partes críticas, el Consejo Nuevo León aportó un recurso para contratar a una empresa sumamente profesional en términos de políticas públicas para el ABC de lo que teníamos que hacer y el balance óptimo entre la parte sanitaria y la parte económica. Entonces, creo que Nuevo León tiene muchas virtudes, muchas ventajas. Si nos logramos poner de acuerdo en términos de dónde están los verdaderos problemas, sacar los verdaderos diagnósticos, la verdad, y ahora sí lo traduzco a la parte financiera, los pesos nos van a sobrar. O sea, no nos van a faltar. Porque el problema es cuando empezamos a gastar en cosas cuando todavía no debatimos y entonces creemos que esa es la solución y para atrás los fielders, ya para qué comprabas, y no, es que no era así, era el otro. Y lo mismo pasa con el tema, y lo digo por el tema escolar, porque yo no estoy diciendo, y no quiero emitir ningún juicio porque no quiero que me malinterpreten, pero ¿qué tal si hubiéramos decidido que en enero teníamos que haber regresado? O en abril. Y luego entonces le metes 100 millones al mantenimiento de escuelas, que ahí lo tenemos,
y no, para atrás, y luego otra vez, porque viene el verano, y entonces otra vez se te inundan de cosas las escuelas y volverle a meter otros 100 millones, a ese tipo de cosas. Yo creo que hay que, digamos, enfocarnos en los temas que tenemos, usar los mecanismos como este. Ustedes son un mecanismo. Ustedes son un mecanismo. El simple hecho de que esté un funcionario platicando con ustedes es algo que debería ser ordinario. ¿Para qué? Para saber qué estamos haciendo, y a lo mejor yo me llevo de ustedes pendientes y tareas, como me llevo de muchos ciudadanos que me dicen, oye, hay este problema, hay esta cosa que hay que corregir, oye, en este tema de cobro, creo que si lo hacen así, lo hacen mejor, oye, acá, ¿para qué piden esta copia? Mejor pídanos esto. Todo eso hace que todos funcionemos mejor. Creo que hay que seguir explorando esto, y qué bueno que en la barra, Marcelo, están empujando estas iniciativas de conversar con gente, y pues a la hora que ustedes me requieran, yo encantado de seguirlo haciendo, porque al final del día, si queremos hacer la casa más grande y mejor, vamos a tener que estar todos trabajando conjuntamente. Y pues Claro. aprecio mucho tanto a ti y a Juan la invitación, y la presentación ahorita se las mando, o ya está ahí o no, ¿ya la tienen ellos? No, ahorita se las mandamos, para que la puedas compartir, es pública, y pues cualquier cosa a la orden. Gracias, Carlos. Agradecerte mucho que hayas aceptado mi invitación. Te digo otra vez, eres una persona que yo sinceramente aprecio y admiro, y sobre todo porque estás comprometido con Nuevo León. Me quedo con esa frase que es importantísima, y ya se la he escuchado a varios funcionarios públicos: voluntad política. Falta mucha voluntad política para hacer las cosas, y creo que de tu parte tienes la disposición, la voluntad política y sobre todo el conocimiento para engrandecer a Nuevo León. Muchas gracias, Carlos, y le cedo la palabra a nuestro presidente, Juan Isidoro. Pues solamente reiterar el agradecimiento, Carlos. La verdad, funcionarios con esa transparencia y claridad, pues son siempre bienvenidos en la sociedad. Nosotros, como barra de abogados, estamos siempre pendientes en lo que podemos aportar desde nuestro colegio para la mejora y el apoyo al gobierno en las funciones. Pero creo que funcionarios como tú, pues, destacan sobremanera, más allá del reconocimiento que le podemos hacer nosotros. Creo que la labor ahí está, los números ahí están, y pues muchas felicidades. Te vamos a llegar un pequeño reconocimiento, muy simplemente para dejar constancia de nuestro agradecimiento por haber participado el día de hoy en la barra mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos, y saludos y buenas tardes. Estamos a la orden, y el ratito les comparto vía Marcelo la presentación. Saludar aquí también, por aquí está Gabriel Deschamps, su secretario de Gobierno. Ya lo vi. Aquí está, ya lo vi. Buen amigo, abogado, muy destacado también, y también como tú, funcionario probo y destacado, que ha aportado mucho aquí al gobierno. Muchas gracias, Vidal. Hay varios. Abrazos a todos. Saludos. Saludos, bye bye, gracias por todo, bye.